Fuerte aplauso, Rey Jesucristo. Bienvenidos a Ministerios, Lazos de Amor, Casa de Dios y Casa de todos nosotros. Hoy es 14 de febrero. Hoy es el Día del Amor y la Amistad. Y qué hermoso que hoy podamos estar este domingo en la casa de Dios, porque le estamos presentando a Él nuestro cariño y nuestra amistad. Y que Él es el gran amor de nuestra vida. Y hoy este tema que tengo que compartir o que voy a compartir es los 7 beneficios de la amistad con Dios. Hoy podemos voltear a ver al mundo, cómo hay problemas, cómo hay guerras, hay divisiones, hay pleitos, hay enfermedad, hay pecado. Y todo lo que vemos en el mundo que está mal es debido a la enemistad que el hombre contrajo contra Dios. El hombre se separó de Dios desde el huerto del Edén y hasta el día de hoy el hombre no encuentra la salida. Hasta el día de hoy el hombre vive en una constante ansiedad, estrés, desesperación, miedo, confusión, carente de valores, de principios, de metas, de ilusiones y de sueños. Eso es lo que trae el alejamiento con Dios. Dile al que está a tu lado: los problemas que tú vives hoy tienen que ver con una mala relación que tienes con tu Padre Celestial. Y hoy vamos a hablar de cómo tener una buena amistad con el Padre. Porque cuando uno pierde la amistad con Dios, empieza uno a tener muchas dificultades. No encuentra uno la salida. Pero cuando empezamos a buscar el rostro de Dios, como dice la Escritura, empezamos a sentirnos más tranquilos, más en paz con nosotros mismos. Vamos a ver la vida de Job en el capítulo 22, versículo 21 al 25. Si gusta, puede usted ya verlo en su boletín. Y usted conoce que Job era un hombre de oración, un hombre que a diario ofrecía ofrendas a Dios por él, ofrecía ofrendas a Dios por sus hijos, por su trabajo, y era un hombre que constantemente vivía pegado al altar. Y todo lo que hacía le iba muy bien, prosperaba. Era un hombre sano. Su familia estaba unida. Sus hijos mayores veían por sus hermanas y las invitaban, en cada fiesta que había, las invitaban a su casa. Era un hombre que la gente buscaba su consejo, que buscaba su dirección. Pero un día ese gran hombre cayó en desgracia. Ese día ese gran hombre, el imperio que había él creado durante años, gracias a la relación con Dios, se estaba desplomando. Venían hombres armados, le robaban sus animales, mataban sus criados y solo dejaban a uno con vida para que fuera a avisarle a Job lo que había pasado. Y mientras recibía Job una mala noticia, detrás de esa mala noticia venía otra peor. Eso está en Job 1:2, para que entienda lo que voy a ver con Job capítulo 22. Y decían: es que fuego de Dios cayó del cielo, se quemaron las ovejas y los pastores, y solo escapé yo para darte la noticia. Y cada día la calamidad iba en aumento, cada día la desgracia era lo único que veía Job donde quiera que volteaba. Y por último, llegó otro mensajero diciendo: tus hermanos, tus hijos estaban conviviendo en la casa, en la casa del hermano mayor. Vino un viento recio y la casa se desplomó y murieron todos. Creo que lo que vio Job fue terrible, fue una desgracia. Al estar leyendo en el diccionario, me he percatado que hay muchos nombres cuando alguien parte de esta vida o cuando alguien muere. Cuando un hombre se queda sin su esposa o sin su esposo, se llama enviudó. Cuando alguien, un hijo pierde a sus padres, le llaman huérfano. Pero no hay un nombre en el diccionario para calificar cuando un padre pierde a su hijo. No existe esa palabra. Porque se cree que son los padres los que van a ser enterrados por sus hijos y no un
no un padre enterrando a su hijo. A veces es difícil lo que la gente vive y experimenta en la soledad, cuando no hay reflectores, cuando nadie los ve, cuando no está la familia. Cada quien vive un luto en particular, una tristeza, un dolor que uno cree que jamás ese dolor va a desaparecer de su vida. Pero yo quiero decirte algo muy importante en esta mañana, que el éxito de Job estuvo en su relación con Dios y el fracaso de Job fue al perder esa relación con Dios. Por favor, dile al que esté cerca de ti, tu éxito o tu fracaso depende de una relación. Entonces, cuando entendemos que nuestro éxito y nuestro fracaso depende de una relación, la vamos a cuidar, ¿cierto? Si en tu trabajo te están bendiciendo, te están reconociendo y tú descuidas tu trabajo, ¿qué va a pasar? Vas a perder esa bendición. Si tienes un buen matrimonio y descuidas esa relación, vas a perder tu matrimonio. Si tienes una buena relación con tus hijos y descuidas esa relación, vas a perder a tus hijos. Pero la relación más importante y de la cual depende todo lo demás es la relación que tengamos con el que está en los cielos. Y Job se empezó a ocupar más de sus asuntos cuando le empezó a ir tan bien. Dile al que está a tu lado, ten cuidado cuando te vaya tan bien. No sea que descuides la relación más importante que tú tienes, y es con Dios. Empezó a irle tan bien a Job en los negocios que ya no tenía tiempo en las mañanas para orar o pasar tiempo con sus hijos o presentar el altar del sacrificio como lo hacía todos los días por cada uno de sus hijos. Por si hubiesen pecado y hubieran maldecido a Dios en su corazón, él a diario oraba para que fueran expiados sus pecados. Pero fueron tantas las tareas que fueron creciendo que el altar cada día de Job se estaba quedando en el olvido. Ese altar que diario estaba encendido con leña y con un sacrificio, se estaba llenando de rama, las piedras se estaban cayendo de su lugar, porque los altares antes eran de piedra. Y empezó la gente a consultarlo, y el ego del hombre empezó a crecer y dijo: qué inteligente soy. Dile al que está a tu lado, ten cuidado con el yo. Qué inteligente soy, lo que he logrado. La gente me busca, la gente me consulta. No hay nada que no hagan sin antes consultarme. Eso habla de una independencia total y absoluta y una anarquía de parte del hombre hacia Dios, de apartarse de Dios. Entonces, algo que yo quiero comunicarle, que cuando Job se dio cuenta, estaba tan lejos de Dios y tan cerca en los asuntos del mundo, que como dijo Santiago, la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y el diablo se aprovechó de esa ruptura. El diablo se aprovechó de esa ruptura y empezó a meter miedo en el corazón de Job. Se aprovechó Satanás de esa ruptura. Diga, se aprovechó de esa ruptura y tomó ventaja Satanás. Para que usted pueda entender Job 22, usted tiene que entender qué pasó para que Job dijera esto. Se aprovechó de la ruptura y en Job 3:25 nos dice: lo que más temí me sobrevino. Y a Job empezó el diablo detrás de cada problema, iba sembrando un temor que iba acrecentándose. La única manera en que el diablo puede llegar a ti, dile al que está a tu lado, es a través de las circunstancias. Cada circunstancia empieza a traer inestabilidad, miedo, inseguridad. Y dice uno: esta crisis que estoy viendo, este problema, falta que venga algo peor. Nuestra mente, cuando piensa en los problemas, nuestra mente incrementa el tamaño de los problemas. Aguas con lo que piensas. Cuando tú empiezas a pensar en los problemas
y te enfocas en los problemas, empiezas a incrementar los problemas. Y puedes decir, híjole, apenas tuve para pagar la luz. ¿Qué será cuando me llegue a pagar la renta? Habla de que hay una relación que está rota entre tú y Dios, porque has dejado de confiar tu vida, tu futuro en Dios. Yo quisiera leerles Job 3:25, aunque no viene en el manual, viene la explicación de todo lo que estoy diciendo, pero quiero leerle lo que dice Job 3:25. Y mire lo que dice esta palabra, a mí me impresionó cuando estuve meditando en ella. Y es tremendo cómo las circunstancias nos van robando cada día nuestra fe y confianza en Dios. Dice, porque el temor que me espantaba me ha venido. Repítalo conmigo, porque el temor que me espantaba me ha venido. Y me ha acontecido lo que yo temía. Entonces, cuando Job empezó a descuidar esa relación, entró en su corazón infinidad de cosas, pero nada bueno, puro malo. Miedo a que le robaran, diga, le robaron. Miedo a que mataran a sus siervos, los mataron. Miedo a que sus hijos les pasara algo, les pasó. Miedo a que un día le cayera una enfermedad incurable, le llegó. Porque no puede obrar en el corazón del hombre dos cosas. ¿Tienes fe en Dios o tienes miedo a que algo malo te pase? El miedo viene del diablo. La fe y la confianza vienen de Dios. Y yo quiero que analices los síntomas que has estado en estos últimos días, semanas, presentando. ¿Son síntomas de una buena relación con Dios o son síntomas de que una relación se está rompiendo? ¿Ha incrementado tu confianza o ha incrementado tu miedo a que algo malo te pueda suceder? Job iba acrecentando conforme se iba retirando de Dios, iba acrecentando su temor a tal grado que se convirtió en espanto. Porque el temor que me espantaba, ¿se da cuenta en qué se convirtió su temor? En espanto. Y me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Versículo 26 dice, no he tenido paz. ¿Qué es lo primero que pierde la persona cuando está mal en su relación con Dios? Diga, la paz. Y lo primero que perdió fue la paz, Job. No he tenido paz. No me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Diga, turbación. Y la turbación es confusión. Es bloqueo mental. ¿Alguna vez usted ha sufrido bloqueo mental? Un día dice, ¿ahora qué hago? No sé qué hacer, me siento angustiado, preocupado. Tenemos que regresar al punto donde nos sentimos seguros. Tenemos que regresar al punto donde escuchábamos la dirección de Dios. Y eso es volver otra vez a la intimidad en la oración. Por eso esta guía de oración de 24 horas por 30 días es para volver a tener amistad y paz con Dios. Retomar lo que hemos perdido antes que perdamos cada día más y más. Porque lo que Dios no tiene control, el diablo lo está controlando. Y dile al que está a tu lado, el diablo no es un buen vecino. Te descuidas y te roba. Te descuidas y te destruye. Te descuidas y acaba contigo. Y el versículo 24, mira lo que dice ahí en 3:24. Pues antes que mi pan viene mi suspiro, y mis gemidos corren como aguas. Estaba experimentando este hombre un grande y profundo dolor.
una grande y profunda tristeza, porque se había separado de Dios. ¿Cuántos de ustedes han vivido situaciones de tristeza tan profunda que solamente sale un sollozo? A veces ya ni lágrimas, solo hay un sollozo el corazón. Y quisieras que acabara ese día. Quisieras que pudieras desaparecer de la tierra, como si nunca quisieras que amaneciera, porque sabes que tienes que enfrentarte nuevamente de día con ese dolor y vivir con esa angustia durante el sueño. Dios no te quiere enfermo. Dios no te quiere triste. Dios no te quiere pobre. Dios no te quiere arruinado. Pero el camino que llevas te está llevando hacia todo eso que quieres evitar en tu vida. Jesús lo dijo de esta manera en el libro de Juan: apartados de mí, nada podéis hacer. Eso quiere decir que lo que has hecho es gracias a Dios. Y es algo que quiero que quede en tu corazón, porque después de ser un hombre de confianza, Dios está con nosotros, empezó a desconfiar de Dios. Ahí en Job 3, si usted tiene su Biblia, véala conmigo. Estoy dándole lo que el Señor me está poniendo en este momento, sin perder lo que hoy hemos venido a ver. Versículo 23. Vamos a ver Job 3, 23. 3, 23 en la Biblia, porque no está en el boletín, para poder llegar a Job 22. ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? ¿Cómo se sentía Job en el libro que él mismo lleva su nombre, Job 3, 23? Se sentía encerrado por Dios, se sentía que Dios lo había orillado, que Dios lo había abandonado. ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? Estaba diciendo: Señor, mejor quítame la vida. Depresión, ansiedad. Vi una noticia triste, pero dile al que está a tu lado: a todos les puede suceder un tiempo difícil, un tiempo en que no sabes qué hacer con tu vida. Job era un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero un día ese hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal, se apartó de su relación con Dios. Diga, todo nos puede pasar. Estaba leyendo una noticia que 3 pastores en Estados Unidos, no recuerdo de qué estado, se suicidaron. Y eso me quiere dar a entender, o me da a entender, que a cualquiera puede vivir un tiempo vulnerable. Pero hay que volver donde no nos sentimos vulnerables. Hay que volver al lugar donde nos sentimos fuertes. Y ese lugar es la presencia de Dios. Ese es el lugar donde está la sabiduría. Es donde emana el amor, donde emana la fortaleza para seguir adelante. Hubo un pensamiento que publiqué en el Face y espero recordar ese pensamiento tal cual, pero decía algo así: un hombre ante la adversidad no se acobarda, pide más fuerza para vencer la adversidad. Y esa fuerza viene de Dios. Esa fuerza se genera en el que hizo el cielo y la tierra. Y ahora podemos regresar al tema que hoy nos trae aquí, de los 7 beneficios que tenemos de ser amigos de Dios. Cuando Job le pasó todo eso, tuvo que hacer una remembranza y darse cuenta qué fue lo que lo llevó a donde estaba. Y tuvo que reconocer que su alejamiento. Abra su boletín, Job capítulo 22, 21 al 25. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz. Job nos está exhortando a ti y a mí que volvamos a Dios. ¿Qué tanto te has alejado de Dios? ¿Qué tanto has descuidado la oración?
¿Qué tanto has descuidado el venir a congregarte? ¿Qué tanto has descuidado a Dios? Que lo que tienes aquí abajo, que Dios te lo dio, también vive en un descuido. Hablamos de 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad. Y es el día de hoy en que Dios le tenemos que demostrar que somos amigos de Dios, que Él es el gran amor de nuestra vida. Porque gracias a Él usted va a tener amor en la tierra y va a tener amigos. Yo antes era una persona solitaria cuando era adolescente. Todavía una gran parte de mi juventud viví solitario. No tenía amigos, pero Dios me dio una gran mujer a mi lado para no estar tan solo. Después Dios me dio un hijo. Y yo me daba cuenta que cuanto más adoraba a Dios, más buscaba a Dios, Dios me daba conforme lo que mi alma necesitaba. Hoy en la actualidad tengo muchos amigos, pero mi mayor amigo sigue siendo Jesús, que fue el primero en brindarme su amistad cuando otros ni siquiera sabían que existía, ni siquiera volteaban a verme, ni siquiera me preguntaban cómo amaneciste. Él fue mi gran amigo y sigue siéndolo. Y gracias a Él el Señor nos ha llevado de victoria en victoria, de bendición en bendición. Pero hoy Job te dice, después de haber pasado por desgracia y haberse levantado de la desgracia, porque Dios te levanta de la desgracia, nos dice, vuelve ahora. ¿Cuándo tienes que volverte a Dios? Mañana, pasado mañana, cuando hayas perdido todo, cuando estés comiendo de un bote de basura, cuando te hayan corrido de tu trabajo, cuando en tu casa Infonavit o Fonacot te digan, ¿sabe qué? Tiene 2 días para dejar su casa porque ya tiene 2 años que no paga. ¿Hasta cuándo vas a volverte a Dios? ¿Hasta que toques fondo o ahora? Allá atrás, ¿cuándo se quieren volver a Dios? Ahora, hoy, volvámonos a Dios. Porque Dios sigue con los brazos abiertos diciendo, ven a mí el que está cansado y trabajado, que yo os haré descansar y yo daré paz para vuestras almas. ¿Habrá alguien que quiera venir a Jesús y decirle, Señor, yo quiero volverme en amistad? Si he descuidado mi relación contigo, hoy quiero retomarla. Porque de repente yo veo que cuando a la gente le va mal, a veces la mayoría se acerca más a Dios. Y cuando le va bien, andan por todas partes menos en la casa de Dios. Yo te digo que si te está yendo bien, escucha bien lo que le estoy diciendo. No espere que le vaya mal para buscar a Dios. Mejor busque de Dios para que le vaya mejor. Pero a usted que le está yendo mal y que ni el sol le calienta, acércase hoy a Dios y Él te levantará. Él te devolverá la paz y la tranquilidad de saber que tu problema está resuelto porque está en las mejores manos del mejor especialista y su nombre es Jesucristo. Lo primero que Dios te devuelve antes de lo que has perdido es la paz. Es lo primero que Dios nos regresa después de estar atribulados, apaleados. Lo primero que Dios te devuelve antes de devolverte, escucha bien, el esposo, la esposa, los hijos, el trabajo o la vida que tenías. Lo primero que Él te da antes de darte cosas materiales es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Para que estés seguro que Dios cumplirá su palabra y que Dios es fiel y verdadero para hacer lo que dijo que iba a hacer con nosotros. Y dice Job, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Por ello te vendrá bien. Si analizamos la vida de Daniel, que a sus 15 años fue deportado a Babilonia bajo el régimen del rey Nabucodonosor, un hombre duro, un hombre orgulloso, soberbio. Y llegando en calidad de esclavo Daniel, al poco tiempo
llegó a ser consejero del rey Nabucodonosor y consejero del rey Darío. ¿Cómo es que un hombre que venía en calidad de esclavo llegó a ser tan importante para los reyes de Babilonia? Porque tenía una relación con Dios. ¿Quieres ser importante en este mundo? Primero sé importante en el cielo primero. Que conozcan tu nombre en el cielo y Dios se va a encargar de darlo a conocer en la tierra. Dale un aplauso al Rey Jesús. Te van a buscar los hombres cuando tú busques al Dios verdadero. Yo me preguntaba por qué Jesucristo era tan concurrido en sus reuniones. Cada reunión eran 5,000, sin contar mujeres ni niños. O siempre estaba rodeado de multitudes. Y el Señor me dijo algo que todos sabemos, pero no le hemos dado la importancia necesaria. No había día en que Él no orara. No había mañana en que Él no amaneciera orando por el día que iba a estar trabajando con su Padre. Él no quería hacer nada sin que su Padre le dijera qué hacer, o hacia dónde voltear, o qué decir. Él pasaba noches y madrugadas enteras orando y buscando la voluntad de Dios. Por eso su vida fue tan exitosa en la tierra, porque tuvo una relación plena con el Padre. Para Jesús era más importante Dios que la gente, Dios que los enfermos, Dios que su economía. Porque Él sabía que si estaba bien con Dios, los enfermos iban a sanar, los oprimidos iban a ser liberados, los hambrientos iban a comer. Pero a veces estamos corriendo hacia la dirección equivocada tú y yo, buscando las añadiduras, yéndonos detrás de los afanes. Cuando Jesús dice en Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios, búscalo primero. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá como añadidura. Lo demás. Gloria a Jesús. Y por ello te vendrá bien. Me agrada leer el Salmo 23 cuando dice David: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Por qué? Porque David desde joven tenía una relación estrecha con Dios que lo llevó de ser pastor a ser rey, de ser pobre a ser un hombre rico, de ser un hombre desconocido, un hombre conocido. Lo que lo llevó a donde llegó fue su relación. Y cuando Cristo nos enseña cómo orar, lo primero que dice: ten una buena relación con tu Padre que está en los cielos. Versículo 22. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Tenemos que ser gente que estudie la palabra de Dios, que conozca la palabra de Dios, que podamos discernir lo que Dios quiere decirnos. Una cosa es ser místico y otra cosa es ser espiritual. Místico es la persona, diga, que escucha voces aún contrarias. Dios me dijo, y ahora Dios se retractó. Esa gente que dice que Dios le dijo y luego se retracta es una persona mística, no espiritual. ¿Usted cree que Dios se vaya a contradecir? Pero una persona espiritual es aquella persona que anda en la palabra de Dios, que sabe la voluntad de Dios y que vive la palabra de Dios. La persona religiosa es aquella que viene a escuchar un mensaje. La persona espiritual es aquella que viene a vivir un mensaje. Dale un aplauso al Señor. Es aquella persona que viene a aprender y a vivir el mensaje. No solo a oír un mensaje, sino a vivir el mensaje. Es tremendo porque cuando este martes estuvo con nosotros el profeta Carlos Mayorga, me hubiera gustado ver a muchos de ustedes, pero a lo mejor ya están tan bien que ya no necesitan otra palabra más en su vida. No lo sé, estoy deduciendo. Pero empezó muy bien y dijo: dale un giro a tu vida y dale un giro a tu vida.
Y la verdad yo creo que Dios nos está dando un giro a nuestra vida, porque nos estamos exponiendo una palabra. Pero luego de repente cambió el mensaje de una manera radical y dice, yo no puedo continuar hablando con lo que estoy diciendo, viendo que el pueblo de Dios, hablando a nivel mundial, la mayoría del pueblo está enfermo o tiene problemas económicos, ¿cierto? Cierto. Y él dijo una cosa, y es porque no obedecen la palabra de Dios. Ahí está Malaquías 3:10 en adelante, que dice, la nación me habéis robado. Y todavía me preguntan, ¿en qué me habéis robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y luego dice, y serán maldecidos por haberme robado. Pero luego dice, traed ahora los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, vuestros diezmos y ofrendas, hay alimento en mi casa. Y yo os abriré las ventanas de los cielos, y derramé bendición hasta que sobreabunde. Probadme ahora en esto, y reprenderé por vosotros al devorador. Él nos estaba diciendo que la situación que está viviendo mucha iglesia de Jesús a nivel mundial es porque no estamos obedeciendo a la palabra. Queremos la bendición, pero no queremos el compromiso que contrae una bendición. No puede haber una bendición sin compromiso, ¿cierto o no? Y el problema que hoy está sufriendo la iglesia a nivel internacional, quiere bendiciones, diga, sin compromiso. Deuteronomio 28:1 y 2 dice, si oyeres y obedecieres atentamente la voz de Jehová tu Dios para obedecer y poner por obra todos sus mandatos, preceptos que hoy te doy, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Mi pregunta es, ¿estás obedeciendo? ¿O quieres solo la bendición? Pero la bendición no puede llegar sin la obediencia. Si no puede decir amén, diga, Señor, todavía quiero ser amigo tuyo. Quiero que me vaya bien. 22, ya lo leímos. 23, si te volvieres al omnipotente, y me agrada la palabra omnipotente, ahí está en el boletín. ¿Qué es omnipotente? Todopoderoso, que no hay nada que no pueda hacer. Serás edificado. Dios promete que si nosotros nos abrigamos bajo la sombra del Altísimo, moraremos bajo la sombra del Todopoderoso. Nos está diciendo, diga, nos va a ir bien. Dile al que está a tu lado, nos va a ir bien. Porque no hay fuerza demoníaca, no hay fuerza destructiva que pueda dañarte cuando estás bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91. Y aquí lo dice Job también. Y los primeros que tenemos que poner el ejemplo, diga conmigo, somos los líderes. Porque somos los hermanos mayores que están viendo los pequeñitos que van llegando, cómo nos conducimos, cómo hablamos, cómo somos. Tenemos que ser un ejemplo para los pequeños, en fe, en amor, en obediencia. ¿Cuántos dicen amén conmigo todavía, líderes? Tenemos que ser un ejemplo. Ellos quieren ver cómo nos conducimos, cómo nos comportamos, cómo hablamos, cómo somos para imitarnos. Y tenemos que ser un buen ejemplo para ellos en todas las áreas de nuestra vida. Si no, le estamos dando un mal ejemplo que los va a llevar a la ruina en lugar de la bendición. Cuando alguien te diga, no hagas caso, no obedezcas, cuídate de esa persona y aléjate. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. La tienda en los tiempos bíblicos era una carpa donde vivía la familia. En otras palabras, diga casa, diga hogar. ¿Qué promete el Señor si tú te vuelves a Él en amistad? Alejará de tu casa la aflicción. Yo recuerdo cuando inició eso de la influencia. ¿Se acuerda usted? La influenza, que tenía mucha influencia, porque cuando alguien estornudaba, todo el mundo sentía que le iba a dar el patatús ahí, que iban a morir, la influenza. Y me acuerdo que la gente estornudaba y todo el mundo, ¡oh! ¡Vamos a morir! ¿Se acuerdan que traían tapabocas? Tal vez hasta usted también traía ahí un tapabocas o un calcetín si no le alcanzaba para más. Pero la cosa era estar cubiertos. Y recuerdo que se hizo una velada de oración aquí en la plaza de armas, y todos los pastores bien ungidos, todos con su tapabocas.
Señor, si esa es la confianza que tienen los siervos en ti, ¿qué será el pueblo? Increíble. Hasta guantes tenía. En lugar de parecer pastor, parecían bartender con sus guantes. ¿Qué le puedo servir? Yo quiero serle sincero. Para mí hasta el día de hoy es una tomada de pelo, pero yo respeto. Yo respeto. Y bueno, yo luego les digo por qué cortina de humo es esa, porque algo está tapando para que hagan ese tipo de cosas. Yo dije, mi familia no se va a vacunar. Y no por ser negligente, sino porque yo discernía que eso era una invención humana. Ahora ya mutó, ahora ya es la influencia estacionaria. Esa es la leve. Pero bueno, entonces yo entiendo que dice el Salmo 91, plaga no tocará mi morada. Y lo que dice Job, la aflicción se alejará de tu casa. Entonces yo no vacuné a mis hijos, tienen otras vacunas, pero esa no. Y yo veía que la gente se iba a la iglesia y más las hermanas mayores, que ya tienen ganas de irse al cielo, pero cuando lo sienten que ya se van, quieren regresarse. Digo, no, se va o se queda, pero nada de intermedio, ¿cierto o no? Ya estaría mejor con el Señor, mi hijita. Ya debería de irme. Ya cuando se van, se regresa. Digo, ¿en qué quedamos? Entonces llegaban las hermanitas porque esto fue una situación de mucha sugestión colectiva. Y le va a doler la cabeza y va a tener estos síntomas. Y lo repetían mañana, tarde y noche. Y la gente se enfermaba más que por lo que escuchaban en el radio, más que por la enfermedad en sí. Y la gente, es que me duele la cabeza, me duele aquello, lo otro. Yo oraba, digo, en el nombre de usted está sano, no tiene nada. Pero ¿cree que deba de ir al médico? Bueno, pues, si usted quiere ir, vaya. Iba y decía, ¿qué quiere el médico? Me dice que no tenía nada. Bueno, pues qué bueno que el médico le dijo lo que Dios le dijo, que no tenía nada. Pero bueno, necesitamos nosotros realmente confiar en Dios. Realmente la única manera de alejar de nuestro hogar, puedo ser sincero con ustedes, la palabra pleitos, divisiones, contiendas, inmoralidad, divorcio, es que alguien se ponga en la brecha a orar por esa familia. Alguien que se levante a orar por esa casa. Porque con que uno ore, Dios responde por todos. Con que uno ore, Dios mete las manos en el fuego para sacarnos a todos los de la casa. Pablo lo dijo así de esta manera, Pablo y Silas estando en la cárcel. Dijo, cree en el Señor Jesucristo. Le dijo al carcelero, el que lo había metido al calabozo de hasta el fondo, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Y usted sabe que Dios hizo un milagro antes. Ellos cantaron a Dios. Dile al que está a tu lado, en tiempos de aflicción, Pablo y Silas le cantaban a Dios. Yo creo que la canción que cantaron en la prisión, yo quiero creer y pensar porque hasta las puertas se abrieron, es aquella canción que dice, libre, yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar. He vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. Y creo que cuando ellos cantaron a Dios, por muchos le pasa menos, se ponen a llorar, se ponen sentimentales, se ponen, ay Dios, ¿por qué a mí? Y ellos en lugar de ponerse sentimentales se pusieron contentos, gozosos, alegres, confiados, y dice, si aquí nos llegó la hora, de aquí al cielo. Y el lugar tembló, las puertas se abrieron, los grilletes se cayeron de las manos de los prisioneros. Entonces cuando el carcelero quiso matarse, atentar contra su vida, y Pablo dice, no lo hagas porque aquí estamos todos. Necesitamos que alguien cante victoria en tiempos difíciles. Alguien levante un canto de alegría en tiempos tristes, para que Dios escuche desde el cielo que tenemos nuestra confianza en lo que se mueve arriba y no lo que estamos viviendo aquí abajo. Dale un aplauso al Señor. Vamos a declarar victoria aunque estés viviendo tiempos difíciles aquí en la tierra. Entonces vemos claramente que hubo algo tremendo
El carcelero los dejó libres a ellos, solamente se los llevó a su casa, los hospedó en su casa, les dio los mejores manjares. Diga, regresaron felices. Otra vez diga, regresaron felices. Porque de ahí, al día siguiente, los presentó en la prisión y el juez que los había metido a la cárcel ahora los estaba liberando. ¿Qué más sucede? ¿Cuántos quieren alejar la aflicción de su casa? Tienes que tener una relación con Dios. 24. Tendrás más oro. Esto no les gusta a ustedes, esto no es para ustedes. Ustedes nomás quieren pura tarjeta oro. Esas son puras deudas. Dice, tendrás más oro que tierra. Y como piedras de arroyo o de arroyos, oro de Ofir, o sea, fino. Dile al que está a tu lado, fino. Entonces, ¿qué es lo que Dios te va a dar? Provisión. Aunque tu tierra no produzca, Dios va a traer provisión para tu vida. Y entonces cuando nosotros entendemos eso, que Dios primero lo que te da paz, y que nosotros empezamos a guardar la palabra en nuestro corazón y aleja la aflicción de nuestro hogar, lo siguiente que sigue es la prosperidad económica. Viene la prosperidad económica. En lugar de quejarte de que el dolor y el dólar subieron a 20 y que hay recorte de personal, dale gracias a Dios porque tienes trabajo, dale gracias a Dios porque tienes dinero y dale gracias a Dios porque Dios te va a sacar de toda esta situación económica como lo ha hecho año tras año. ¿Sí? Dios no se ha ido a vivir a los Estados Unidos porque el dólar ya vale más. Dios ha hecho de su residencia también México es su residencia. Dale un aplauso al Señor Jesús. Dile, la residencia de Dios también está en México. Tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyo oro de Ofir. 25. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. Él promete defenderte, Él promete sacar la cara por ti, Él promete llevarte de victoria en victoria, Él lo promete. Pero si te vuelves en amistad con Dios. ¿Me permiten decir algo último? Que mucho poco conozco a cada uno de ustedes. Me siento orgulloso de ustedes porque no han dejado el camino de Dios. Pero no es suficiente no dejarlo. También hay que caminarlo. Y es ahí donde mi corazón se llena de tristeza. Que hay quienes caminan con tanta flojera el camino de la bendición. Con tanta pereza. Con tanta indiferencia. Dios debe de convertirse en el centro de tu vida y el más grande amor que cualquier otra cosa. Y dice, y el Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. ¿Cuántos jóvenes han soñado con plata? ¿Cuántos jóvenes han soñado con buenos carros, con buenas casas, con buenos trabajos? ¿Habrá jóvenes que han soñado algo así? Por supuesto que sí. Yo quiero decirte, joven, que eso no lo vas a hallar en el narcotráfico. Eso no lo vas a hallar planchando las calles de Querétaro para arriba y para abajo sin hacer nada. No vas a hallar esa bendición rascándole a un número de la lotería. El lugar donde tú vas a hallar la bendición, y te lo puedo decir con toda la seguridad, es que tengas una relación con Dios, joven. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos y no tengas en ellos contentamiento. Si hay jóvenes en este lugar, dale un aplauso al Señor y dile, papá, yo me voy a acordar de ti mientras soy joven. Eclesiastés 12:1. Daniel se acordó de su Dios de joven y fue tan rico y tan próspero que fue el consejero del rey Nabucodonosor, luego del rey Darío, a tal grado que cuando él interpretó el sueño del rey Nabucodonosor, le dieron una cadena de oro, un anillo de oro a Daniel. A Daniel le sobraba, diga, la plata.
pero oraba 3 veces al día y buscaba de Dios diariamente. A David tenía su morral lleno de piedras como algunos jóvenes. Meten la mano y lo más que llegan a tener es un agujero. Hijo, se me fue hasta lo del camión, ¿dónde lo dejé? Y aún David, siendo pobre, tuvo una relación con Dios y llegó a tener tanta plata que acumuló de su propio tesoro para construir el templo que su hijo Salomón edificaría después. Otro joven que tuvo éxito, José el soñador. José el soñador fue vendido por sus hermanos, fue comprado por los egipcios, fue difamado, se le levantó un falso testimonio en la casa de Potifar, fue a caer en la cárcel, pero ahí en la cárcel fortaleció su relación con Dios. Dios lo sacó de la prisión y lo llevó a ser el segundo de Faraón en Egipto, y era José un joven como ustedes. Dale un aplauso al Señor. Yo quiero invitarte, joven, a que tu generación sea marcada por lo sobrenatural de parte de Dios. Que tu generación haga lo que otras generaciones no han hecho, buscar de Dios. Que tu generación haga lo que otras generaciones no han hecho, vivir consagrados y en santidad para Dios. Haz lo que otras generaciones no han hecho. Marca tu generación con ser aquel hombre innovador, transformador, porque de Dios vienen las ideas creativas que llevarán a esta nación a otro nivel de gloria. Y tendrás plata en abundancia. ¿Verdad que es sencillo tener plata? Pero hay que tener una buena relación con Dios, porque Él te va a dar favor en todas las áreas de tu vida. Diga conmigo: orar sin relación no es oración. ¿Qué significa eso? ¿Cuántos de ustedes hablan con la gente a diario? Levante la mano todos los que hablan con la gente a diario, al menos que sea de Venus, Marte, ¿no? Si es un planeta donde no hay humanos, no. Diga, a diario hablamos con la gente, pero no quiere decir que tengamos una relación con esa gente que hablamos. No al que le dijiste, oye, ¿a qué hora es? Te lo vas a llevar a tu casa a comer. ¿Cierto? Eso es la oración sin relación. No hay amistad. No hay nada que tengamos en común. La gente ora pero sin fe. La gente ora pero sin confiar en Dios. Eso no es oración. Es solo platicar contigo. Jeremías 33:3 dice, y con esto termino: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pues empecemos a clamar a Dios hasta que llamemos su atención, nos voltee a ver y nos empiece a bendecir. Dale un aplauso al Señor y dile: papá, yo buscaré tu presencia como el oro más refinado y como la gema más preciada. Yo buscaré tu presencia. ¿Y qué aprendimos el día de hoy? Al entrar en beneficio con Dios, 7 beneficios tenemos al tener amistad con Dios. Tendremos paz, número 1. Te va a ir bien, número 2. Serás edificado, número 3. Se alejará de tu casa la aflicción, número 4. Número 5, tendrás más oro que tierra. Número 6, el Todopoderoso será tu defensor. Número 7, tendrás plata en abundancia. Y quiero que le des el más grande aplauso al Rey Jesús y digas: gracias, papá, porque vamos a tener más plata. Aleluya. Presencia, lo que menos importa es el tiempo. Cuando usted está con la mujer que ama, su esposa, su novia, con el hombre que ama, su novio, su esposo, el tiempo se hace nada, ¿verdad? 1 hora parece 1 minuto. Y así tiene que ser la presencia de Dios. Que no importa el tiempo que estemos, se nos haga un instante. Que el reloj no exista. Que las hojas del calendario no existan. Solo tú y Él. Solo tú y Él en su presencia. Bueno, de verdad, yo siento algo bien fuerte de parte del Señor.
Yo sé que Dios está hablando a tu vida, a tu corazón. Te está pidiendo compromiso, te está pidiendo santidad, te está pidiendo que eso que Dios ha derramado en ti lo puedas dar a otros. Él me decía hace unos días atrás, devuelve el favor. Y no entendía bien qué era devolver el favor, y entendí que el bien que me han hecho a mí, la palabra que de salvación me predicaron, que eso mismo se lo haga a otra persona, devuelve el favor a otra persona. Tenemos que devolver el favor. Tenemos que hablarle a otra persona de Jesús como un día alguien nos habló de Jesús.